Vamos a continuar, hermanos, en nuestra serie que iniciamos, y el título de la serie es El precio por servir a Cristo. El precio por servir a Cristo. Como iniciamos diciendo, hermanos, todo en la vida tiene un precio. Todo en la vida, hermanos, lo que hacemos, lo que adquirimos, lo que obtenemos, hermanos, tiene un precio. Y hacemos bien, hacemos mal, también tiene un precio. Entonces, todo tiene el precio. Y especialmente, hermanos, en este caso de seguir a Cristo, hay un precio alto que pagar. Y lamentablemente en estos últimos tiempos se ha dado a conocer, o se ha estado predicando, de que para seguir a Jesús no hay ningún precio. Es más, hay que disfrutar y gozar. No, hay mucha bendición, fíjense, hermanos, hay mucha bendición. De hecho, es un honor el ser parte de la familia del Señor. Es un honor el ser hijos de Dios, hermanos. Es un honor, es un privilegio. Dice la palabra, Pablo a los romanos dice que hemos sido justificados, declarados inocentes de todas nuestras culpas, mire, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice también el apóstol Pablo que somos hijos de Dios, que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, dice, también herederos y coherederos con Cristo. Fíjense, es una gran bendición. Como también el apóstol Pablo a los romanos dice que Él no nos ha dado un espíritu de esclavitud, sino que ahora nos ha dado un espíritu por el cual clamamos: Abba, Padre. Y esa palabra Abba, hermanos, es un verbo diminutivo como para decir papito. O sea, en estrechez, en confianza, hermanos. Entonces el privilegio que tenemos es eso es. Y de ahí todas las bendiciones que nos da. Pero lo que se enfoca en estos tiempos es de que el ser cristiano debemos de disfrutar 100% salud, 100% bienestar económico, 100% o cero críticas o cero tropiezos. Y eso es lo que se está predicando, pero en realidad no es así. Dice la palabra del Señor que si nosotros queremos ser verdaderos discípulos, hermanos, necesitamos pagar un precio, y el precio a pagar es negarnos a nosotros mismos. Negarnos a nosotros mismos. Si va conmigo a Mateo capítulo 16, verso 21, vamos a seguir ahí. Dice: Mateo 16, verso 21. Dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque
porque ¿qué aprovecha al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces, el Señor Jesús, como ya estudiamos, hermanos, Él estuvo dispuesto a negarse a sí mismo. Hicimos mención de que Él no escatimó el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo. Pedro, aquí donde vimos la semana pasada, tratando de convencerlo o reprendiéndole por qué iba a hacer esto, por qué iba a ir a la cruz. Entonces el Señor Jesús viene y le dice: no, tú no estás hablando por ti mismo, estás hablando por Satanás. Entonces, fíjense lo que el Señor Jesús les dice aquí a sus discípulos. Dice, en el verso, bueno, me perdí. Dice: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Mire, para poder recibir una recompensa, hermanos, se necesita pagar un precio, ¿verdad? Para poder recibir una recompensa, todos necesitamos, o cualquiera necesita pagar un precio. En una competencia, para poder coronarse, necesita pagar ese precio. Necesita correr, como dijo el apóstol Pablo, legítimamente. Entonces, para poder tener la recompensa necesita pagar ese precio. Para que usted pueda tener el pan diario en su casa, un techo, un automóvil, fíjense, usted tiene que pagar el precio. Ustedes como padres lo saben muy bien. Se van desde las 5 o 6 de la mañana al trabajo, regresan a las 5 de la tarde y todo el día trabajando. Algunos de sol a sol, otros tal vez en sombra, pero están trabajando. Estamos trabajando. Pero es el precio que se paga. Pero al final tenemos una recompensa por lo que adquirimos, el sueldo que obtenemos, hermanos. Entonces, todos para poder recibir una recompensa, hermanos, hay que pagar el precio. Y eso significa sacrificio. Sacrificio. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, dice. El que quiere salvar su vida. Fíjense, hermanos, en ese entonces, en los tiempos antiguos, y tal vez todavía en algunos países ahorita, hermanos, el ser cristiano, eso significa, hermanos, perder la vida, estar la vida física en juego. Ahora, dice, nosotros en este país, especialmente en estos tiempos, fíjense, no es ningún peligro ser cristiano, ¿sí? ¿Alguno de ustedes se vino a escondidas de su casa a este lugar? Nadie. ¿Verdad que nadie? Vienen tranquilos, hasta con aire, hasta con el calentón prendido porque hace frío, y otros se quedaron en la casa porque está frío, o tal vez por el fútbol. Pero fíjense, hermanos, que es tremendo. O sea, no estamos siendo perseguidos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de negar o dejar a un lado? ¿Me entiende? ¿A qué se refiere el Señor Jesús aquí cuando dice que el que quiere ganar su vida, o sea, el que quiere deleitarse en la vida, en lo que está viviendo? Fíjense, por ejemplo, el ver un partido al que le gusta, hay quienes que son apasionados. Bueno, de hecho hoy hay una semifinal. Qué bueno que vinieron, hermanos. Sí, porque hay quienes que son bien apasionados, hermanos, y que cuando hay fútbol, olvídense, el fútbol es mi Dios y yo me quedo en mi casa. ¿Me entiende? Y eso es lamentable.
Entonces a eso se refiere aquí el Señor Jesús, ganar su vida. O sea, eso para el que le gusta el fútbol, es un deleite, más si es de esos aficionados, no hombre, olvídese, es un deleite. Bueno, si gana su equipo, pero si pierde es un martirio. Qué decepción, ¿verdad? Pero fíjese, no necesariamente a usted tiene que gustar el fútbol, puede ser otra cosa, un programa en la televisión, algo. Mire, hay personas que hoy se quedaron en su casa por algo que les provoca un deleite. No sé, a lo mejor alguien llegó a su casa y les dijo, ¿sabes qué? Mira, en vez de ir a la iglesia, ven, te voy a invitar, vamos a ir a comer. ¿A quién no le provoca deleite y una deliciosa comida? Pues a todos, ¿entiende? A todos. Entonces a eso se está refiriendo el Señor Jesús. Entonces puedes disfrutar de tu vida, en este momento, disfrutar y hacer lo que tú quieres y no hacer la voluntad de Dios. Pero a eso se está refiriendo. Cuando tú piensas que has ganado tu vida, la estás perdiendo. ¿Sí me entiendes? Cuando piensas que estás ganando o aprovechando tu vida, la estás perdiendo. Es como ese famoso pensamiento, ¿no? De que vive la vida, ahora que estás joven, aprovéchala, disfrútala. Pero cuando se refiere a eso es, por ejemplo, cuando un muchacho no tiene una novia, ¿no? Pues ten otra, no te cases ya, ¿entiende? Ten más novias, no hay problema, vive la vida, disfruta la vida, a eso se refiere. Pero el que hace esto está perdiendo su vida. Y el que se niega a sí mismo es el que está ganando su vida. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesús aquí. Porque en estos tiempos, dice, nuestra vida, les vuelvo a repetir, no está en peligro, nuestra vida física, pero nuestra vida espiritual sí, en peligro. ¿Por qué? Porque en cualquier momento, hermanos, fíjense, si no nos mantenemos firmes en el camino del Señor, vamos a ser zarandeados por Satanás. Si zarandeó a Pedro estando ahí junto con Jesús. Hermanos, entonces es necesario que cada día tomemos nuestra cruz y sigamos las pisadas de nuestro Señor Jesús. Entonces, para poder adquirir algo, hermanos, es necesario pagar un precio. Y hermanos, y si nosotros queremos ser dignos herederos, dignos hijos de Dios, necesitamos, hermanos, fíjense, como dijo Jesús, negarnos a nosotros, tomar nuestra cruz y seguirle. Necesitamos hacer eso. Entonces, ¿qué debemos de negar? Nuestra vida, el yo. Porque si yo le pregunto a ¿usted qué quiere hacer? Bueno, queremos hacer muchas cosas, pero es la voluntad de Dios. Sí, cada uno de ustedes tiene un plan, pero ¿será que está en la voluntad de Dios? Entonces cuando entra la voluntad de Dios en nuestra vida y está en acción, entonces nos estamos negando a nosotros mismos y empezamos a hacer la voluntad de Dios. Jesús dijo, yo no he venido al mundo para hacer mi voluntad, sino que he venido para hacer la voluntad del Padre. Entonces nosotros estamos acá en este mundo, hermanos, con un plan trazado. ¿Entiende? Un plan trazado. El Señor ha hecho un plan así, trazado. Pero ¿cómo se va a llevar a cabo ese plan en nuestra vida? Obedeciendo. Fíjense, el Cordero perfecto que tenía que ser inmolado o sacrificado por nuestros pecados, fíjense que fue preparado antes de la fundación del mundo. ¿Sabía? No crea usted que Dios está así a la última hora como nosotros, ¿verdad? Haciendo planes. Nosotros somos buenos y creemos que así es Dios. A ver cómo sale, ¿no? No. Dios tiene plan. Tiene un plan perfecto y también para la vida de cada uno de nosotros. Pero ¿cuándo? O sea, ¿cuándo? ¿En qué momento se entorpece ese plan?
Fíjense, no es porque falló el plan de Dios, no. No es porque, híjole, la regué, dijo el Señor, lo vamos a tachar ahí. No, no, hermanos. El plan de Dios es perfecto. Pero lo que pasa es que somos seres imperfectos nosotros. Y nosotros estropeamos. Nosotros, hermanos, entorpecemos el plan. ¿Pero por qué? Porque no queremos negarnos a nosotros mismos. Queremos ganar, queremos disfrutar nuestra vida. Y no estamos dispuestos. Por eso le digo, es tan tremendo que una persona deje de congregarse porque esté lloviendo. Es tan tremendo que una persona deje de congregarse porque hay frío. Es tremendo eso. Fíjense, por ejemplo, en los lugares donde las temperaturas llegan bajo cero. ¿A cuánto llega aquí? Lo más frío. ¿40 si mucho? No, como 45, 43. Fíjense, en un refrigerador, para que las verduras y toda la comida se mantenga bien y no se eche a perder, la temperatura debe ser a 40. Y en un refrigerador, mire, uno se pone su chamarra y con un pantalón así sencillo puede uno sobrevivir. Digo porque yo trabajaba en el restaurante y cuando me tocaba hacer el inventario me metía al refrigerador y me mantenía ahí horas contando todo y estaba bien. Cuando me metía al congelador, ahí sí estaba frito. Pero ¿sabe a qué temperatura está ahí? A 20. A 20. ¿A Memo? A 20. Entonces fíjese, ahí ya congela. Entonces es necesario 2 pantalones, unas 2 chamarras, pasamontaña. Ahí. Dice, y ahí está uno, ¿no? Bueno, yo estaba ahí metido y contando toda la comida. A veces nomás le calculaba para salir rápido, ¿eh? Pero fíjense, hermanos, hay personas que viven en lugares donde la temperatura está bajo cero. Fíjense, donde la temperatura está bajo cero. Y no solamente eso, el camino es peligroso. Y por eso yo hablaba con un pastor de casa de oración que está en una ciudad llamada Saskatoon, que está en Canadá. Y le preguntaba, el pastor se llama Omar, y le digo, oiga, ¿y cómo está la asistencia de la congregación? Allá cuando la temperatura es bajo cero. La verdad, a mí se me hace imposible porque nunca he estado en un lugar a esa temperatura, pero me dice que llega como a 20, 25 bajo cero. No sé cómo se siente. Yo una vez sentí el frío en Chicago, Illinois, pero se siente horrible, que quema. No supe cuánto estaba, pero estaba muy frío. Pero eso y me dice este hermano, dice, no, viera que es Dios grande, dice, porque aquí, dice, ahí en ese lugar no hay muchos hispanos, pero todos los miembros, dice, llegan. Y le digo, ¿qué? Yo pensé que cancelaban el servicio. No, dice, llegan. Eso, hermanos. Porque lo tremendo es esto, que mientras más Dios nos bendice, como estamos hablando el jueves, más ingratos nos volvemos. Más ingratos nos volvemos. Dice, estoy hablando generalmente para todos, porque así es. Por ejemplo, fíjense, ahorita en este momento, o ya todavía en este momento, se están congregando hermanos, por ejemplo, donde es un lugar humilde. ¿Qué quieres? Que ni paredes tienen. Donde para sentarse, hermanos, nomás tiran una piedra acá, otra piedra acá, una tabla. Una tabla. Y usted ahí mire donde está, se puede quedar sentado unas 5 horas y no se va a cansar. Está rico, ¿no? Las sillitas, acolchonadas. Yo he visto en otros lugares donde
llegan por lo menos a sillas de esas plegables y pues hasta tienen almohaditas ahí, ¿no? Van a tener su almohadita porque se cansan. Pero fíjense, o sea, esto es solamente para que hagamos conciencia. ¿Cómo estamos, pues? Y a veces no estamos dispuestos a pagar el precio. Y es necesario. Dice, hermanos, ¿cuántos servicios tenemos acá? 2. ¿Y la oración? ¿A cuántos viene usted? A 1:30, dice. A 1:30 porque todos llegan tarde. Pero fíjense, hermanos, tremendo. Pero es que tenemos que estar dispuestos a pagar el precio. Nuestra mirada, hermanos, fíjense, ¿por qué nunca logramos llegar hasta donde el Señor quiere que lleguemos? Porque nuestra mirada está puesta en las cosas de la tierra, en las cosas del mundo. Sí, hermanos, sí, nuestra mirada siempre está puesta en las cosas del mundo. Mis deseos personales son los que cuentan. Mis deseos personales, mis metas personales, eso es lo más importante. Cuando nuestros deseos personales y nuestras metas personales, hermanos, lo único que va a hacer es, si bien nos va de aquí a 80 años, 80 digo, y que para llegar a 120 años, ¿no? No, de aquí al resto de vida que nos queda, pues. ¿Entiende? O sea, no va a ser mucho tiempo. Mire, si nosotros nos negamos así a nosotros mismos, fíjense, estamos sembrando para la eternidad. No, es que yo tengo muchos sueños, y cuando cumpla mis sueños, entonces me negaré a mí mismo y serviré al Señor con todo lo que tenga. Pues ya no va a tener nada. Sí, en serio. Sí, le conté de aquella persona que conocí y que se metió a un negocio así muy, muy conocido. Muchos de ustedes lo conocen y no le voy a hacer publicidad, pero se metió a ese negocio y dice, no, pues lavaron el cerebro. Y cuando habló conmigo me dice, no, mire, es que, ¿sabe qué? Le voy a entregar el grupo familiar. Y le digo, ¿pero por qué? O sea, ¿qué le hizo el Señor? Porque ni mío no es. ¿Y qué le hizo el Señor? No, nada, dice, lo que pasa es que yo quiero servir. Yo quiero servir al Señor con todo. Pues manos a la obra. Y dice, no, dice, es que, mire, en este negocio donde voy a meterme, dice, de aquí a, 3 a 5 años, dice, le voy a estar sirviendo al Señor a tiempo completo. Ay, güey. Bueno, el Señor Jesús fue muy claro, y Él dijo, si no eres fiel en lo poquito, ¿cómo podrás ser fiel en lo mucho? ¿Me entiendes? Si no somos fieles en lo poquito, ¿cómo podremos serle fieles en lo mucho? Y eso es lo que yo le dije, ¿cómo es posible? Sí, pero es que fíjese, ¿a poco usted no quiere servirle al Señor a tiempo completo? Pues sí me gustaría, pero si se presentara la oportunidad, no sé si lo haría. Pero ahorita estoy en esta situación y debo de hacerlo con todo, lo mejor que pueda, lo mejor que pueda hacerlo, así lo voy a hacer, y debería hacerlo usted también. No dice, no, dice, yo así voy a hacerlo. Así que, y él lo hizo. Fíjense, hermanos, han pasado como unos 12 años y él sigue ahí. Esa persona sigue ahí. No está a tiempo completo todavía. Entonces, y en la gracia del Señor, dice, tú ya estás con vida. Esa es la gracia del Señor. Pero nosotros ponemos nuestros sueños personales y no queremos negarnos a nosotros mismos.
Y creemos que nuestros sueños personales son mejores que los planes de Dios. Al contrario, hermanos. Nuestros caminos, dice el Señor, están torcidos. Nuestros sueños, hermanos, nuestras metas, hermanos, son limitadas. Lo más importante es todo lo que yo soy. Eso es, todo lo que yo soy. Y no es así, hermanos. Y es por eso que les decía el jueves, de que es por eso que nosotros somos muy ingratos. Por lo mismo. Hacer mucha ingratitud en el ser humano, porque este es el pensamiento, mire. Mis deseos personales, mis metas personales, mis sueños personales, todo lo que yo soy, todo lo que yo soy. No estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos. Fíjense, yo les invito que vayamos a examinar la vida de un hombre de Dios, que pagó el precio y estuvo dispuesto a pagar el precio. Dice, desde el momento que conoció a Jesús como su Salvador, estuvo dispuesto a pagar el precio. Por eso, fíjense, a mí me llama la atención, de aquí los veo a todos. Hay quienes que vienen a dormir, hay quienes que están distraídos, otros nomás mirando, ¿me entienden? Yo creo que, dice, si nosotros conociéramos a Jesús así como lo conoció el apóstol Pablo, no nos quedaríamos quietos. No nos quedaríamos quietos. Fíjense, hermanos, si estaríamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos, así como lo hizo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, cuando conoció al Señor Jesús, por eso dice, para poder negarse a sí mismo es necesario conocer a Cristo. Conocer a Cristo. Es que no le podemos exigir a alguien que se niegue a sí mismo por Cristo si no le conoce. ¿Entiende? Si no le conoce, no lo va a hacer. Sus sueños, sus metas, sus deseos serán los del mundo, pero no los de Cristo. Y es por eso cada persona necesita tener un encuentro con Cristo, conocer a Cristo, saber quién es Cristo, saber quién lo llamó, para qué lo llamó. Fíjense, podemos ver el momento de la conversión del apóstol Pablo. Podemos ver, hermanos, desde el capítulo 7, ahí aparece Saulo, cuando matan a Esteban. Él dice, tenía religión, como a muchos que tienen religión, y lo hacía sinceramente, como muchos lo hacen sinceramente, pero no conocen a Cristo. Sus prácticas que tenía, y lo hacía todo así, al pie de la letra. Por eso a los Gálatas le dice, no, si yo como fariseo, olvídense, número 1, en cuanto a la ley, dice, irreprensible. Entonces este era alguien que observaba detenidamente sus tradiciones, su religión, y creía que lo que estaba haciendo era lo correcto. Pero dice, tuvo un encuentro con Cristo. No es que ustedes Jesús dijo, no es que ustedes me hayan amado primero, sino que Él dice, sino que yo los amé primero. Jesús, fíjense, hermanos, Jesús es el que nos ha llamado, y por eso estamos aquí. Y necesitamos tener ese encuentro con Cristo, todos. Puede usted tener varios años tal vez en el cristianismo, o haya nacido en un hogar cristiano, pero si no ha tenido este encuentro con Cristo, hermano, no va a estar dispuesto a negarse a sí mismo. No va a estar dispuesto.
es hijo de Dios o discípulo de Cristo, tiene que pasar por la conversión. ¿Conversión de qué? De ser advenedizo a ser hijo. De ser ajeno al pueblo de Dios a ser pueblo de Dios. De ser criatura a ser hijo adoptivo de Dios. Por eso fíjese, esto es la conversión del apóstol Pablo. Hechos 9:1. Y nadie puede llamarse hijo de Dios o cristiano si no pasa por esta experiencia. ¿Y cómo es eso? Bueno, esa experiencia, hermanos, es que Dios se revela a la vida de cada uno. Los que conocen a Cristo ya lo saben. Él se reveló a nuestras vidas, y cuando Él se reveló a nuestras vidas, fíjense, ¿qué hicimos nosotros? Le entregamos todo. Eso fue lo que hizo el apóstol Pablo. Jesús se le revela y Él le entrega todo. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Cuando conocemos a Jesús, cuando llegamos a ese punto de la conversión, fíjense, lo único que nos queda hacer es: Señor, aquí estoy. Cuando le dice, dura cosa te es dar voces contra el aguijón. En el verso 1 dice, Saulo, dice, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le dijo, y le dio cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar voces contra el aguijón. El temblando y temeroso, miren la actitud, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Se da cuenta del momento de la conversión? En ese momento, la luz brilló en la vida de Pablo. Saulo, aquí en este episodio, Saulo. Y él pregunta, ¿quién eres, Señor? Temblando, lleno de temor, lleno de espanto, porque la luz resplandeciente lo había rodeado. Ese Jesús que había muerto en la cruz del Calvario, hoy se estaba revelando al apóstol Pablo, como se reveló en tu vida. Y él dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y él ahora dice, ¿qué quieres que haga, Señor? El Señor le dijo, levántate y anda. Entra a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Un momento de conversión. Y fíjese, lea toda la historia. Yo no le voy a leer pasajes, pero lea toda, desde ese momento empiece a leer toda la historia del apóstol Pablo, y se va a dar cuenta que este hombre, hermanos, desde que conoció a Jesús, desde que tuvo ese encuentro, ese cambio de vida, hermanos, fíjese, no volvió atrás, no regresó, y todos sus planes, todas sus metas, todos sus deseos los puso a los pies de Cristo. A los pies de Cristo. Se negó a sí mismo. Entonces la verdadera conversión de un cristiano, o sea, de alguien que no era de la familia de Dios y viene a ser la familia de Dios, dice, esa verdadera conversión da evidencia. Y la evidencia es obediencia. Da evidencia. Da evidencia. ¿Y qué es lo que hace?
lo otro que hace es que, como tiene un verdadero encuentro con Jesús, fíjense, desde ese momento, Pablo, fíjense, no se avergonzaba de predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque él sabía muy bien a quién había conocido. Él sabía muy bien, aunque no había visto a Cristo así en persona, así como los demás apóstoles, pero él tuvo ese encuentro genuino, y por eso él tenía ese hambre, ese deseo y ese poder de dar a conocer el evangelio. Por eso en Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Entonces él sabía muy bien que lo que él había conocido, que lo que él había visto en el desierto era real. Fíjense, hermanos, cuando usted no quiere dar a conocer algo, es porque está dudando. Cuando usted se avergüenza de algo, es porque, híjole, ¿quién sabe? ¿Sí? Pero déjenme decirle algo interesante. Fíjese como el pastor Miguel estaba compartiéndoles al grupo de alabanza el día lunes, y él decía algo interesante. Yo me quedé con eso meditando, que él decía: no, miren, ¿cómo es que por ejemplo en el mundo le cantan al perro, dice, le cantan al caballo, le cantan a la mujer, le cantan a los paisajes, le cantan al país, le cantan hasta cosas que ni se ven? Pero, y fíjese, y ponen canciones tan ridículas a todo volumen. Tal vez usted, cuando no conocía al Señor, así era. ¿Sí o no? No, olvídese. Tal vez era usted uno de esos que aplanaba todo el lugar donde estaba con el puro tacón, ¿no? Yo no sé, o sea, a lo mejor sí. Es decir, ¿usted se ha dado cuenta? Por ejemplo, cuando hacen sus fiestas ahí sus vecinos, ¿qué hacen? No, olvídense, ponen un musicón. ¿Y qué están hablando ahí? De fornicación, de engaño, de mujeres, de traición, de drogas, narcotráfico y mucho más. Sí, del gallo. Fíjense, hermanos, y entonces, ¿por qué nos avergonzamos de decir que somos cristianos? ¿Por qué? ¿Será que ya le conocemos? Bueno, voy a poner música, pero bien bajito, porque pueden oír, para que no oiga mi vecino. ¿Y el vecino? No, y el vecino hasta le pone la bocina así en la ventana, ¿no? Para que usted lo escuche. Y tiene ahí la puerta negra, no es la ventana negra. La canción, pues. Ahí aquí miren la oreja casi. Pero fíjense, ¿por qué no se avergüenzan ellos? ¿A poco no, hermanos? ¿A poco no se le hace ridícula en la mayoría de canciones? Híjole, hay unas canciones que increíbles, las canciones que cantan. ¿Y por qué no se avergüenzan ellos? ¿Por qué? Cuando dice, hermanos, si usted escucha las canciones que cantamos, están exaltando al que realmente merece la gloria y la honra. ¿Por qué dice? Porque ¿a poco un caballo necesita gloria? O el que platicó con su gallo, ¿a poco el gallo necesita honra? ¿Y por qué no se avergüenza? Pobre gallo, ¿no? En un caldo, pues está bien. Pero, ¿se da cuenta?
Y nuestro Dios, ¿a poco no merece Él la gloria y la honra? Por eso dice, cuando el apóstol Pablo tiene esa verdadera conversión, no hombre, olvídese, él se paró enfrente de judíos, de griegos, de romanos, de reyes, de gobernadores, de centuriones, hermanos, y él no tuvo temor. No tuvo temor, porque ¿sabe qué? Tuvo un verdadero encuentro. Le conoció a Cristo. Pero él decía, yo predico al Cristo resucitado. Por eso algunos tal vez tienen temor, miedo, porque tienen a su Cristo muerto. A su Cristo muerto. Y si está muerto, pues no va a hacer nada. Pero nuestro Cristo está vivo. Nuestro Cristo está vivo, hermanos. Y es por eso que no debemos de callar y no debemos de detenernos. Entonces, no te avergüences del Evangelio. No te avergüences del Evangelio. Canta con gozo, canta con alegría. Por eso dice, cuando estás aquí, estás escuchando y a veces cantas, ¿no? Las alabanzas y todo eso. Y cuando estás enfrente de los amigos, estás ahí con tu música mundana también con los amigos. Qué lamentable eso. Lamentable. Eso te está mostrando, tal vez eres un cristiano tibio, tal vez, o no eres. Por eso te avergüenzas. No le conoces en realidad. Este Pablo, cuando le conoció, dice, de inmediatamente se puso a la disposición. Y dijo, ¿qué quieres que haga, Señor? Temblando, temeroso. Temblando y temeroso. Hermanos, si nosotros tuviéramos ese verdadero encuentro, en realidad ese verdadero encuentro con Cristo, hermanos, tembláramos. Por eso debemos de temblar cada día. Si usted ha tenido el encuentro con Cristo, no deje de respetar al Señor. Y sobre todo, darle la gloria, darle la honra. Fíjese, cuando llega él a la ciudad que le dijo a Damasco, vamos a estar ahí en Hechos, varios pasajes, que es ahí. En Hechos capítulo 9, verso 20 al 22. El Señor le dice, ve allá a Damasco y ese te va a decir lo que vas a hacer. Dice que allá en Damasco había un discípulo llamado Ananías. Y este discípulo estaba ahí, pues, discípulo de Cristo. También los discípulos tienen miedo y les da miedo, ¿no? A este discípulo le dio miedo nomás al escuchar el nombre de Saulo. Levántate, Ananías, y ve y ora, vas a ir a orar por Saulo. Ay, Señor, pero mira, ese es el que nos mata. Ese nos odia. No, hombre, no te preocupes, allá no tengo ciego. Ve a orar por él. Lea la historia. Entonces, dice que fue Ananías, oró por él y recobró la vista. Pero ¿sabe cómo lo tenía el Señor ahí? Ciego. Y estaba debilucho. ¿Sabe por qué? Porque estaba en ayuno físicamente, o sea, no tenía fuerza. 3 días llevaba ya sin comer. 3 días, hermanos. Ahí lo tenía el Señor. Y ahí estaba él orando también. Llega Ananías, recobra la vista, se levanta y mire, algo que sucede inmediatamente. Se levanta, dice en el verso 20, dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. ¿Cómo dice? Se esperó hasta, bueno, yo entiendo que este hombre era alguien preparado, conocía la ley. Pero fíjese, la verdadera conversión es lo que hace. Enseguida anuncias lo que conociste. Cuando conoces algo y obtienes algo importante en tu vida, enseguida lo publicas.
Por eso, fíjense, hermanos, no queremos publicar a Cristo, el cual es de tanto valor. ¿Y cómo es que Facebook con mi nieve? Y ya lo están viendo todos los amigos, ¿no? Pero todos los amigos ni siquiera saben que somos cristianos. Es lamentable, ¿no? Aquí estoy en tal lugar comiendo sushi. Bueno, yo sé, tal vez usted no lo hace, ojalá que no. Pero hay quienes que hacen eso, ¿no? Estoy acá disfrutando de esto, y acá, y lo otro, y aquello, pero ni siquiera damos a conocer a Cristo. No entiendo. Explíqueme usted. No entiendo, en serio. Porque me dice, el apóstol Pablo, mire, dice aquí Saulo, dice, tuvo un encuentro con Cristo y enseguida se publicó en Facebook. No, enseguida predicaba a Cristo. La mujer samaritana, dice, cuando tuvo el encuentro ahí en Juan 4, cuando tuvo el encuentro con Cristo, enseguida fue corriendo y le fue a decir a sus vecinos, a su familia. ¿Por qué? Porque tuvieron un encuentro con Cristo, le conocieron. Dice, la mujer samaritana, lee ese pasaje también. La mujer samaritana hasta su cántaro dejó ahí. Ahí dejó el cántaro. Eso es negarse a sí mismo. Porque necesitaban agua en su casa, pero hasta el agua se le olvidó. Saulo aquí dice que enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios, y que todos los que le oían estaban atónitos, y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? O sea, esa palabra asolaban, dice, quiere decir saqueaba. Está diciendo, ¿no es este el que saqueaba las casas? O sea, entraba, tenía la autorización de entrar hasta adentro, a sacar a las personas que seguían a Cristo. ¿No es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Cuando ellos decían, ¿no es este? No, Saulo se esforzaba más, porque ahora sí le conocía. Se negaba a sí mismo. No estaba dispuesto Saulo aquí a callar lo que había conocido. No estaba dispuesto, porque él sabía que era algo real. Y para nosotros, hermanos, Cristo tiene que ser una realidad. Amén. Tiene que ser una realidad. Hermanos, no es un mito. Pero lamentablemente para muchos sí, es un mito. Jesús es una historia. Jesús es una religión. No, déjame decirle que no. Eso es una comunión, una relación personal. No es un mito, hermanos. Jesús es la realidad. Entonces, ¿por qué callar de algo que es real? ¿Por qué, hermanos? No podemos callar de algo que es real. Fíjense, hermanos, cuando aquí habemos personas de diferentes lugares, cuando contamos de nuestro lugar de donde venimos, lo contamos con tanta certeza porque de ahí somos, porque sabemos que ese es un lugar real.
Qué lindo pueblito con sus jardines alrededor y hasta le ponemos más salsa a los tacos, ¿no? Aunque no sea así, pero nosotros le ponemos. Pero para los que no conocen, quién sabe. ¿Entienden? A ver. Yo les cuento de mi pueblo y van a decir, pero a mi esposa ya no lo tengo que contar, ella conoce. ¿Entienden? Entonces, para los que conocen, dicen, no, sí, cierto es, o no, son mentiras. ¿Entienden? Entonces, cuando nosotros conocemos a Jesús, hermanos, dicen, nosotros estamos seguros, como el apóstol Pablo o Saulo aquí en este momento, estaba seguro de lo que estaba hablando. Estaba ahí ahora persuadiendo a estas personas que Cristo era el Mesías. Y es por eso que también Él estuvo dispuesto, pues, a pagar el precio, hermanos. Él estuvo dispuesto y por eso no se detuvo por nada. Podemos ver los padecimientos de Pablo, y que fueron muchos, por esta gran causa, y una causa de vida. Amén. Una causa de vida. Dice, por estos hombres que estuvieron dispuestos a pagar el precio, lo primero, nuestro Señor Jesucristo, que nos redimió pagando el precio total. Aquí en este momento, Pablo, dispuesto a pagar el precio para que fuera expandido el Evangelio. Dispuestos, hermanos. La lección a nosotros para que también estemos dispuestos a pagar el precio. Aquí, hermanos, cuando ellos empezaron a ver que ya Saulo ya no era de los de ellos, decidieron matarlo. Allí en Damasco, enseguida, hermanos, empezaron a tramar contra él y quisieron matarlo. Hermanos, si a usted lo amenazaran o estuvieran haciendo un plan contra usted para matarlo porque es cristiano, ¿qué haría usted? No, yo estaría dispuesto a morir. Pero si el frío lo asusta, imagínese. ¿Usted cree que sí? No. Pero fíjense, hermanos. Saulo estuvo dispuesto. Y de hecho, los hermanos fueron que lo ayudaron a escapar. Porque me imagino, si por él, yo creo que no hubiera escapado. Pero también Dios en su plan, en el plan que él tenía. Dice, Hechos 9:23, dice, pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. O sea, se juntaron un montón de judíos para pedir consejo. ¿Ustedes qué opinan? Este nos está echando a perder la fiesta. Este está atentando contra nuestras tradiciones. Este está atentando contra nuestras costumbres. A pesar que era uno de los fieles nuestros, ahora está contra nosotros. ¿Qué podemos hacer? Uno por allá dice, vamos a matarlo. Y todos dijeron, matémoslo. Vamos a matarlo. Y entonces dice que pasaron muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche. Lo estaban vigilando para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Ya se imagina a Saulo, ¿no? En una canasta, ¿no? Ahí bajando en el muro, ahí, ¿no? Como cuando sacaba usted agua allá en el pueblo, ¿no? De los pozos, ¿se acuerdan? Así va Saulo para abajo, y lo descolgaron y se fue.
y se fue para ¿dónde? A Jerusalén. Pero al llegar a Jerusalén, mire, dice, allá en Damasco lo querían matar. Lo ayudaron los hermanos a escapar y se fue para Jerusalén. Al llegar a Jerusalén, hermanos, fíjense, se enfrentó con otro problema. Y el problema es lo que él había sembrado. ¿Y qué había sembrado? Terror en los demás, miedo en los cristianos. Entonces, como ellos tenían miedo de Saulo, y pues ya habían oído que se había convertido, pero quién sabe si es cristiano. Entonces ahí en Hechos 9:26 dice, cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo y no creyeron que fuese discípulo. Todos le tenían miedo. Miren, hermanos, él estaba pagando el precio de seguir a Cristo. En este caso era la consecuencia de lo que él había sembrado, pero estaba pagando el precio de seguir a Cristo. Entonces aquí los discípulos le tenían miedo, no creían que era discípulo. No creían que era discípulo. Mire, si va conmigo a Hechos 13, del 44. No, fíjense, yo estoy nomás dándoles ciertos pasajes claves, pero usted lea toda la historia y se va a dar cuenta, pues, cómo Saulo estuvo dispuesto a pagar el precio. Aquí dice, empieza a predicar el evangelio en Damasco y pues en el consejo determinan matarlo. Llega a Jerusalén, cosecha lo que había sembrado. Los hermanos tenían miedo y no le creían que era cristiano. Aquí, hermanos, mira oposición. Empieza a ver la oposición. Dice el verso 44, dice, al siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celo y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Ahora eran enemigos, cuando antes eran amigos. Pero cuando Pablo empezó a predicar, fíjense, hermanos, que no todos le aplaudían. Entonces fíjate, por eso no nos debe de extrañar cuando tal vez la familia no nos van a aplaudir. La familia nos va a hacer burla, la familia nos va a criticar, los amigos nos van a criticar, los vecinos nos van a criticar. No debemos de hacernos para atrás o regresar otra vez, sino que debemos de seguir adelante, caminando, pagando el precio. Aquí Pablo encuentra oposición, y la oposición es que los mismos judíos estaban tratando de contradecir lo que Pablo estaba enseñando, contradiciendo y blasfemando, dice. El verso 50 dice, pero los judíos instigaron, o sea, convencieron a mujeres piadosas y distinguidas. O sea, vinieron, como vieron que no pudieron rebatir a Pablo con, la enseñanza y ellos con la ley. Entonces dice que lo que hicieron es que vinieron y convencieron a mujeres piadosas y distinguidas, o sea, conocidas, mujeres de renombre, y dice, y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé.
y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces sacudieron contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Entonces aquí los expulsan, los sacaron, no los mataron, pero los expulsaron. Dice, hasta ahorita, hermanos, hasta este momento no nos han expulsado de esta ciudad por ser cristianos. No. Pero sabes que si eres cristiano verdadero y que no te avergüenzas del evangelio, tal vez tus amigos te han expulsado de su vida. ¿Sí? Tal vez ¿saben por qué? Porque ya no eres igual que ellos. Y así debe de ser. Y tienes que estar dispuesto a pagar el precio por Cristo. Y sabes una cosa, aquí jamás vemos a Pablo lamentándose porque lo expulsaron. Jamás lo mira usted así. Y a veces nosotros, perdí mi amigo. Pues perdí un amigo infiel, pero ganó un amigo fiel. ¿Entiende? Un amigo fiel que nunca nos dejará, hermanos. Y eso es lo que Pablo entendió, y por eso estaba dispuesto a pagar el precio. Y usted y yo también debemos de estar dispuestos a pagar el precio. Aquí podemos ver también la oposición, y no solamente la oposición, sino que también la agresión física. No, hermanos, si nos agredieran físicamente por ser cristianos, yo creo que, híjole, dice, no sé, la verdad no sé. En el capítulo 14 de Hechos, mire ahí conmigo, dice, aconteció, dice, en Iconio, otra vez, en Iconio estaban, dice que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyeron una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciese por las manos de ellos señales, prodigios, y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolos sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Liconia, y a toda la región circunvecina, y ahí predicaban el evangelio. Fíjense, hermanos, aquel que está dispuesto de seguir a Cristo, fíjese que el Señor nunca lo deja avergonzado, y siempre el Señor se va a manifestar en esos momentos cuando nosotros estemos dispuestos a negarnos a nosotros mismos. Fíjense, estos hombres, Pablo y Bernabé, dispuestos a negarse a sí mismos, los apedrearon, los expulsaron. Pero fíjense, antes de eso, Dios estaba dando testimonio de su palabra, de la que ellos estaban hablando. Y no solamente eso, sino que habían sanaciones, habían señales y prodigios, dice, señales y prodigios, cosas extraordinarias sucedían. ¿Pero por qué? Porque habían dos hombres dispuestos a negarse a sí mismos. Dispuestos a negarse a sí mismos, dispuestos a pagar el precio. Mire, aquí no vemos a estos discípulos llorando porque no los apreciaron. No los vemos.
No, ellos estaban dispuestos a pagar el precio. Ellos no se lamentaban porque, ay, me maltrataron, es que no me quieren, es que no me aprecian. Esa es la canción del cristiano en estos últimos tiempos. Es que no aprecian lo que yo hago. Es que, híjole, no. Hermanos, si has conocido a Cristo, no te lamentes por lo que los demás hacen, porque no te saben agradecer. No, vive agradecido con Cristo. Amén. Vive agradecido con Cristo, porque Él ya te dio todo. Amén. Él ya te dio todo. Hechos 14, 19. Vamos a ir sobre el final. Dice: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Dice, arrastrados los sacaban. Arrastrado. Usted y yo no hemos pasado por eso, hermanos. No. ¿Maltrato? No. El maltrato para nosotros es, ay, no me saludó. Es el maltrato para nosotros, ¿no? Ay, no me dijo gracias. A todos le ofrecieron pan menos a mí. El maltrato para nosotros, ¿no? No, hermanos. Debemos estar dispuestos a pagar el precio. Aquí Dios dice a Pablo, arrastrado, lo sacaron, pensando ellos que ya estaba muerto. Pero no, lo rodearon los discípulos. Dice, se levanta, me imagino que se sacudió el polvo y ahora, pues vámonos a descansar un rato de esta buena paleada que me dieron, y mañana otra vez a seguir. Entonces, ay, qué cansado estoy, ya fui a la iglesia, híjole, me cansé mucho. Imagínense en estas condiciones, ¿no? Vemos a Pablo también en Filipos. Había una muchacha, dice que tenía un espíritu de adivinación, ¿sí? Tenía un espíritu de adivinación. Y este espíritu de adivinación estaba diciendo una gran verdad. Estos son siervos del Dios Altísimo. Iba detrás de ellos. Estos son siervos del Dios Altísimo. Estos son siervos del Dios Altísimo. Estos son siervos del Dios Altísimo. El mismo, miren, hermanos, el mismo espíritu malo estaba anunciando gran verdad. ¿Y nosotros? ¿Y nosotros? Porque yo me avergüenzo del evangelio, porque no es poder de Dios. Es para nosotros el texto. ¿Ah? ¿Eso es? Hijo, lamentablemente. Está duro, ¿verdad? Pero no, hermanos, debemos de estar dispuestos a pagar el precio. Si en realidad hemos conocido al Señor, si en realidad conocemos que el evangelio es poder de Dios. Este espíritu malo en esta muchacha decía, estos son siervos del Dios Altísimo. Siervos del Dios Altísimo. En Hechos 16, del verso 22, dice, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel. Perdón, ¿no era ese? No, este era otro pasaje, me equivoqué.
Este es el carcelero de Filipos. Dice, el carcelero de Filipos es cuando el Espíritu Santo le dice a Pablo: no prediquen el Evangelio aquí. Pasaron ciertas ciudades y no predicaron el Evangelio. ¿Saben por qué? Porque el Señor tenía un plan. Y siempre el Señor tiene un plan. Sí, entonces Pablo entiende el plan de Dios y se va y no predica. Y le urgía llegar. Entonces aquí es donde, por eso está este pasaje acá donde dice: y se agolpó el pueblo contra ellos. Pues sí, era esta, sí me equivoqué, estoy ando confundido ahí, pero esto fue lo que sucedió. Sale esta muchacha y todo eso, y Pablo le reprende el espíritu malo, reprende el espíritu malo, y entonces por esta causa los golpean, por esta causa les rasgan la ropa, por esta causa, hermanos, y van a dar hasta la cárcel. Los metieron a la cárcel. Dice, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel. Dice, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibido este mandato, los metió en el calabozo de lo más adentro y les aseguró los pies. Aquí podemos ver el padecimiento que ellos pasaron por causa de anunciar el Evangelio. Siguiente verso dice: pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantando himnos a Dios, y los presos los oían. Mis hermanos, esto es lo tremendo. Cuando estamos dispuestos a pagar el precio y conocemos, o sea, conociendo al Señor, dice, hasta en esos momentos más difíciles tenemos paz. Miren, tenemos paz. Pablo y Silas tenían paz en su corazón, porque ellos aquí, miren, cantaban himnos, oraban al Señor, no estaban lamentándose, sino cantaban himnos, oraban al Señor. En el padecimiento por causa de Cristo, hermanos, hay paz. Hay paz. Entonces sobrevino, dice, de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudió, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Entonces, cuando alguien, hermanos, está dispuesto a pagar el precio, fíjense, muchos son beneficiados. Dios se manifiesta de tal manera que muchos son beneficiados, porque no solamente se le cayeron las cadenas a ellos, sino que a todos los carceleros que estaban, a todos los encarcelados, a todos los presos que estaban ahí, se le cayeron las cadenas. ¿Fíjense? Entonces, esto es lo maravilloso, que en medio de ese padecer del precio que se paga por seguir a Cristo, cuando hacemos esto, Cristo se manifiesta en la vida de aquellos que están dispuestos a pagar el precio. Cristo se manifestó aquí en la vida de Pablo y Silas, haciéndolos libres ahí. Y se imagina el terremoto y todo eso. Siguiente verso dice: despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. ¿Por qué? Porque recuerden que en ese entonces no había luz, estaba en tinieblas, a lo mejor había alguna antorcha por aquí, antorcha por allá, y entonces no había mucha luz. Él no vio a nadie. Las puertas, lo único que vio fue las puertas abiertas de la cárcel. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, otra vez, fíjese, oiga esto, y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores,
¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hermanos, dice, Dios se manifiesta y Él quiere manifestarse en nuestras vidas, pero es necesario que estemos dispuestos a pagar el precio. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Señor, gracias porque nos alimentas con esta palabra maravillosa y nos sustentas. Señor, muchas gracias porque eres bueno. Porque en cada momento, Señor, y cada situación, vemos que tú tienes un gran propósito. Un gran propósito, Señor. Y queremos, amado Dios, negarnos a nosotros mismos, como dice tu palabra. No queremos ganar la vida pasajera, Señor, sino queremos trabajar para la vida eterna. Queremos trabajar para la vida eterna. Señor, porque sabemos que en esos momentos difíciles, Señor, tú traes consuelo a nuestras vidas. Consuelo tuyo. Es lo que le hiciste a Pablo y a Silas ahí en la cárcel. Tú trajiste consuelo, abrazos de amor, de esperanza en la cárcel, Señor. Pero porque ellos estaban dedicados a ti, rendidos a ti, Señor. Y de esa manera, Señor, queremos vivir rendidos delante de ti, Padre. Gracias, Señor. Glorifica tu santo nombre. Que cada uno de los que estamos aquí, Padre, estemos y vivamos rendidos a tus pies. Guíanos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.